Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Odalis Tapia Camarena y yo les voy a hablar sobre la luxofractura de Lisfranc y su relación con la Revolución Francesa. Primero tenemos que entender un poquito de historia. Este complejo de articulaciones se le llamó así debido a un médico francés llamado Jacques Lisfranc, que durante la Revolución Francesa ejerció su papel como cirujano y desarrolló una línea como nivel de amputación del pie únicamente en lesiones que eran muy graves, secundarias a fracturas y luxaciones, que ya estaban isquémicas o gangrenosas. Estas lesiones eran ocasionadas por un mecanismo de flexión y pronación en los soldados que al caer del caballo se quedaban con el pie sujeto al estribo. Y bueno, tenemos que definir a la lesión de Lisfranc como una pérdida de contacto total o parcial de las superficies articulares tarsometatarsianas con o sin aparición de fractura. Y como podemos ver, su tasa de incidencia es muy baja, es poco frecuente que nos lesionemos de esta parte del aparato locomotor, teniendo un 0.2 a 0.3% de probabilidad. Y ocurren comúnmente en accidentes automovilísticos, en personal militar que está entrenando, en corredores, jinetes, futbolistas o deportistas de alto contacto. Ahora, para recordar un poco de la anatomía, debemos de saber que la articulación metatarsiana o de Lisfranc está compuesta por una estructura ósea y por estructuras capsuloligamentosas. La parte ósea está formada por los 3 cuneiformes, el cuboides y los 5 metatarsianos, que como ya sabemos, los primeros 3 se articulan con sus respectivas cuñas y el 4 y el 5 con el cuboides. Es un conjunto de articulaciones reforzado por ligamentos y forman una bóveda simétrica en el plano frontal debido a la forma trapezoidal de la base de los metatarsianos, y también influye mucho el tamaño de los componentes óseos. Ahora, las estructuras capsuloligamentosas configuran 3 articulaciones con 3 cavidades sinoviales distintas dentro del complejo articular de Lisfranc. Los ligamentos que refuerzan estas articulaciones son variables en cuanto al número, trayecto e inserción, y por esto lo llamamos complejo ligamentoso tarso-metatarsiano. Y este complejo se divide en 3 grupos: dorsales, interóseos y plantares, que van a ser los ligamentos que van a reforzar estas articulaciones. Ahora, los estabilizadores secundarios son las estructuras blandas de la planta del pie, que incluyen la fascia plantar, la musculatura intrínseca y los tendones peroneos y tibiales. Estos, junto con la arquitectura en forma de bóveda y los ligamentos intrínsecos, impiden el desplazamiento en dorsiflexión de los metatarsianos y asimismo evitan las luxaciones de esta articulación. Es importante conocer qué es lo que pasa cuando nos lesionamos esta articulación, y bueno, debido a su compleja arquitectura puede darse mediante 2 mecanismos, por un mecanismo directo o por un mecanismo indirecto. El mecanismo directo suele ser por un aplastamiento del dorso del pie por objetos pesados que originan un desplazamiento plantar de la base de los metatarsianos, y generalmente en estas lesiones se da la aparición del síndrome compartimental, que está provocado por el sangrado interno y la inflamación de los tejidos, que puede provocar también daño a los nervios, a los vasos sanguíneos e incluso a los músculos del pie. Ahora, el mecanismo indirecto son los más frecuentes y se dan por fuerzas aplicadas longitudinalmente con el pie en flexión plantar, asociadas a fuerzas de desplazamiento lateral, rotación o compresión. Y la violenta aducción que se produce en este mecanismo se concentra en el segundo metatarsiano, que está encastrado entre las cuñas, lo que causa que se fracture
por la base mientras el resto de los metatarsianos se deslicen sobre la superficie articular. Este mecanismo de flexión plantar y aducción violenta es la causa más frecuente de lesiones en los deportistas. Algunos signos y síntomas de los pacientes que tienen una luxofractura de Lisfranc es que tienen un hinchazón del pie, tienen un dolor sobre todo al pararse o cuando se aplica presión, especialmente en el arco, tienen incapacidad para soportar peso, muestran hematomas en el arco y un ensanchamiento anormal del pie producido por el mismo hematoma. El diagnóstico se da con ayuda de imagenología y con clínica. El paciente, como ya había mencionado antes, muestra mucho dolor, un aumento de volumen, inestabilidad y equimosis en el arco plantar como consecuencia del hematoma. Aquí podemos ver unos rayos X en donde se muestra la apertura de la articulación del Lisfranc que pudo haber sido ocasionada por un traumatismo. Y bueno, para el tratamiento depende mucho de la gravedad de la lesión, pero generalmente se da inmovilización, se dan medicamentos orales, que en este caso serían antiinflamatorios, no esteroideos, que van a ayudar a reducir el dolor y la inflamación. Se puede dar hielo y elevación del pie para reducir los hematomas. Y también se recomienda terapia física después de que la hinchazón y el dolor ya disminuyeron. Y bueno, cuando el nivel de gravedad y de compromiso de la articulación es muy elevada, puede requerir reparación quirúrgica. Sería todo. Muchísimas gracias.